Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Evangelio y lecturas del día domingo 2 de abril del 2023. En este video iniciaremos con el Evangelio correspondiente a la procesión de las palmas y después seguirán las lecturas correspondientes a la misa de hoy, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. La Semana Santa, en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comienza con el Domingo de Ramos. Este día recordamos cuando Jesús entró a Jerusalén y todo el pueblo lo alabó como rey. Este día, los católicos llevamos palmas a la iglesia para que las bendigan. Evangelio de la procesión de las palmas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo del animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: «Hosana, viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo». Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio y lecturas del día de hoy, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: «El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: «Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: El maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: «Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo». Al instante se acercó a Jesús y le dijo: «Buenas noches, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿es esto a lo que has venido?». Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: «Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe de suceder?». Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: «¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas». Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2, que dijeron: «Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: «¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya?». Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?». Ellos respondieron: «Es reo de muerte». Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: «Adivina quién es el que te ha pegado». Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pero él lo negó ante todos, diciendo: «No sé de qué me estás hablando». Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: «También ese andaba con Jesús, el Nazareno». Él de nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: «No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata». Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado,
viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Pequé, entregando la sangre de un inocente». Ellos dijeron: «¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú». Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: «No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre». Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: «Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor». Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: «¿No oyes todo lo que dicen contra ti?». Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: «¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?». Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: «No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: «¿A cuál de los dos quieren que le suelte?», ellos respondieron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?». Respondieron todos: «Crucifícalo». Pilato preguntó: «¿Pero qué mal ha hecho?». Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: «Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes». Todo el pueblo respondió: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!», y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios».
Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hoy es Domingo de Ramos porque celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra como un rey humilde y pacífico. No entra en un caballo blanco al sonido de las trompetas, como lo hacían antaño los emperadores o los generales romanos después de vencer a los enemigos. No, Jesús entra montado en un burrito, signo de humildad y de mansedumbre. Es aclamado por gente buena y sencilla. Lo proclaman rey, no con el estruendo de las armas, sino con los gritos de júbilo, y no agitan bayonetas o pancartas, sino ramos de olivo y de laurel, signos de la paz. Este es Jesús, nuestro Rey, el Rey de la paz y del amor verdadero, el que entra hoy triunfante a Jerusalén. El canto de esta gente buena y sencilla que aclama a Jesús es el canto y alegría espontánea de tantos postergados que, tocados por Jesús, pueden gritar: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cómo no alabar a aquel que les había devuelto la dignidad y la esperanza? Es esta la alegría de tantos pecadores perdonados que volvieron a confiar y a esperar. Esta alegría y alabanza resulta incómoda y se transforma en sinrazón escandalosa para aquellos que se consideran a sí mismos justos y fieles a la ley y a los preceptos rituales. Alegría insoportable para quienes han bloqueado la sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento y la miseria.
Qué difícil es poder compartir esta alegría para quienes solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros. Así terminan tratando de silenciar la fiesta del pueblo, derribando la esperanza, matando los sueños, suprimiendo la alegría, y así terminan blindando el corazón, enfriando la caridad y la compasión, cada vez más cerrados a los que los necesitan. Frente a todas estas voces, el mejor antídoto es mirar la cruz de Cristo y dejarnos interpelar por su último grito. Cristo murió gritando su amor por cada uno de nosotros. En su cruz hemos sido salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio, para que nadie, en la situación que se encuentre, quede lejos de la mirada misericordiosa del Padre. Mirar la cruz es dejarse interpelar en nuestras prioridades, opciones y acciones. Es dejar cuestionar nuestra sensibilidad ante el que está pasando o viviendo un momento de dificultad. Pero también hoy es domingo de pasión, porque iniciamos esta semana de dolor que culminará en la cruz. Por eso en el Evangelio de la misa de este día se proclama toda la pasión del Señor. Solo ocurre esto 2 días en todo el año, hoy Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Pero la muerte de Cristo en el Calvario no es una derrota, sino el triunfo más rotundo y definitivo de nuestro Señor sobre los poderes del mal, del pecado y de Satanás. Mateo recuerda que Jesús sabía que Judas le había traicionado, pero eso no le detiene en su misión, y dice: «Mi tiempo está cerca», dice al dueño de la casa. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Los gestos y palabras de Jesús en la última cena tuvieron especial densidad de significado. También en el relato de la institución de la Eucaristía, los evangelistas se fijaron en algún aspecto más que en otros. San Mateo es el único en recordar las palabras de Jesús sobre el carácter de expiación por los pecados que tendrá su muerte. Las palabras del Señor vienen a dar plenitud al designio salvador de Dios. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. En primer lugar, estamos ante la institución del sacramento y la presencia real de Jesucristo. Al pronunciar las palabras, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», lo que no era más que pan ácimo y vino de vid, pasa a ser por las palabras y la voluntad de Jesucristo su cuerpo y su sangre. Sus palabras no admiten interpretaciones de carácter simbólico ni explicaciones que oscurezcan la misteriosa verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Solo cabe ante ellas la respuesta humilde de la fe que siempre mantuvo la Iglesia Católica. Finalmente, en la última cena, Cristo adelantó su próxima pasión y muerte. Cada misa que se celebra desde entonces renueva el sacrificio del Salvador en la cruz, pues la Santa Misa no es pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación, repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre como víctima propiciatoria. Estos días santos son para acompañar a Cristo en los sufrimientos de su pasión y en su camino al Calvario, para unirnos a Él a través de la oración, los sacramentos, la caridad, el apostolado y las obras buenas. Tantas cosas podemos hacer en favor de los demás, pero tal vez nos falta imaginación o inventiva, o pensar más en los demás y menos en nosotros mismos.
Es interesante recordar ahora, paso a paso, los diversos momentos de la pasión de Cristo, y debemos hacerlo cada uno en particular, y no solo como quien recuerda una historia pasada, sino viviéndolo en primera persona. Tú y yo somos protagonistas de esta historia, pues Cristo sufrió por nosotros, para darnos la salvación, la vida eterna. Uno de los momentos que más impactan es la flagelación, realista y cruel por parte de los soldados, pero nos hace comprender y sentir la inocencia de Jesús, su humildad y su mansedumbre, infinitas, su heroísmo ante el sufrimiento y su voluntad de ofrecer a Dios, su Padre, la vida por nosotros al decir: Padre, mi corazón está pronto. Y enseguida la tortura, los latigazos que se hacen interminables y el brutal ensañamiento de los verdugos romanos, sádicos y ávidos de sangre, que destrozan sin piedad el cuerpo de Jesús y el corazón de su Madre Santísima. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo decidirás poner fin a tanta tortura, hijo mío? Balbucea María al contemplar a su hijo flagelado. Las lágrimas y el tremendo dolor de aquella madre taladran el propio corazón. Es dura, y nuestro adorable Jesús sufre hasta el grado de mayor exaltación, por amor a cada uno de nosotros. Es la sangre preciosa del Cordero Inmaculado, derramada por amor, para redimirnos del pecado. El camino hacia el Calvario está lleno de imágenes profundamente conmovedoras. El encuentro de Jesús con María, el quebranto y la compasión amorosa de aquella Madre bendita traspasan de nuevo el corazón y conmueven muy hondamente. El gesto dulce y compasivo de la Verónica que enjuga el santísimo rostro de nuestro Señor. El humanísimo comportamiento del Cirineo, sobre todo la transformación interior de su alma al contacto con el Cristo sufriente. Renuente al principio, al ir compartiendo la cruz de Jesús, se va compadeciendo y compenetrando con aquel condenado a muerte. Hoy iniciamos la Semana Santa y la pasión de Cristo es una experiencia espiritual que todos debemos tener si queremos ser auténticos católicos. Solo en la pasión experimentamos en el fondo de nuestra alma el amor infinito de un Dios que se entregó, hasta la locura, para salvarnos. Sus llagas nos han curado, y por ti y por mí volvería a repetirlo con tal de llevarnos al cielo. Ojalá también nosotros aprendamos a abrazar la cruz, amando y siguiendo las huellas de nuestro Cristo crucificado. Eso significa ser un verdadero cristiano católico. Hoy inician los días del amor, el amor que no se queda en las palabras, en los sentimientos y emociones. Es el amor más concreto, más sincero, más real. Es el amor de las obras. Cristo, con este pasaje de su pasión, nos enseña a amar sin medida y con obras. Las obras de amor se miran, se reciben, se hacen, no se analizan ni se estudian. Como es un amor de obras, lo más justo en este rato de oración es contemplar, mirar, escuchar y acompañar. Jesús no quiere en este momento que razonemos, que estudiemos, que discurramos con inteligencia. Solo quiere que nos dejemos amar. Quiere que contemplemos los actos que sufre por amor a nosotros, porque Jesús nos ama. Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado se burlaban de él y, riéndose de su sufrimiento, le hacían dos sugerencias sarcásticas. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Esa es exactamente nuestra reacción ante el sufrimiento que buscamos, salvarnos a nosotros mismos, pensar solo en nuestro bienestar y, por consiguiente, evitar la cruz. Pasamos la vida sorteando todo lo que nos puede hacer sufrir. Jesús no responde a la provocación de los que se burlan de él. No pronuncia palabra alguna. No es el momento de dar explicaciones. Su respuesta es el silencio. Un silencio que es sobre todo compasión y amor. ¿Por qué no huyó ante la inminencia de la muerte? Después del beso de Judas, Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. ¿Por qué no se defendió con la fuerza? Después de que uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote, Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar.
¿por qué no se defendió ante Caifás? Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. ¿Por qué no se defendió ante Pilato? Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo escuchaban, Jesús no respondió nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. El silencio de Jesús, la actitud paciente frente a la burla, la difamación, el insulto, los golpes, la tortura, la muerte violenta, todavía nos escandalizan. Con razón él decía: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. ¿Quién no? Lo que hace Jesús sobrepasa nuestras posibilidades. ¿Quién está preparado para seguir esta propuesta hoy? ¿Quién cree que entregar la vida es más eficaz que imponerse y dominar a otros? ¿Quién está dispuesto a defender que la pasión de un justo es una fuente de salvación para toda la humanidad? Cualquiera entiende hoy ese versículo de Mateo al final del arresto de Jesús. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Ojalá pudiéramos tener la dicha de no escandalizarnos de la pasión del Señor y Él mismo nos concediera la gracia que le regaló al capitán romano que fue testigo de esta tragedia, para poder decir con él: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nos puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Jesús, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil incluso olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él viene a salvarnos, y nosotros estamos llamados a elegir su camino, el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo. Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos durante estos días a mirar el crucifijo, porque es la cátedra de Dios que nos enseña el amor humilde, que nos salva y da la vida para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Con su humillación, Jesús nos invita a caminar por su camino. Jesús no fue un suicida, tampoco buscaba el martirio. Nunca quiso el sufrimiento ni para él ni para nadie. Dedicó su vida a combatirlo en la enfermedad, las injusticias, la marginación o la desesperanza. Vivió entregado a buscar el reino de Dios y su justicia, ese mundo más digno y dichoso para todos los que buscan a su Padre. Si Jesús acepta la persecución y el martirio, es por fidelidad a ese proyecto de Dios, que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso no corre hacia la muerte, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje ni se desdice de sus afirmaciones en defensa de los últimos. Le habría sido fácil evitar la ejecución. Habría bastado con callarse y no insistir en lo que podía irritar en el templo o en el palacio del prefecto romano. No lo hizo, siguió su camino. Prefirió ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y ser infiel al proyecto de Dios, su Padre. Aprendió a vivir en un clima de inseguridad, conflictos y acusaciones. Día a día se fue reafirmando en su misión y siguió anunciando con claridad su mensaje. Se atrevió a difundirlo no solo en las aldeas retiradas de Galilea, sino en el entorno peligroso del templo. Nada lo detuvo. Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a todos, incluso a pecadores e indeseables. Si terminan rechazándolo, morirá como un excluido, pero con su muerte confirmará lo que ha sido su vida entera. Confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su perdón. Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los más pobres y despreciados. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, reservado para esclavos, morirá como el más pobre y despreciado, pero con su muerte sellará para siempre su fe en un Dios que quiere la salvación del ser humano y liberarlo de todo lo que le esclaviza. Los seguidores de Jesús descubrimos el misterio último de Dios encarnado en su amor y entrega extrema al ser humano. En el amor de ese crucificado está Dios mismo, identificado con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias y perdonando a los verdugos de todos los tiempos.
Cristo, a pesar de su naturaleza divina y siendo por derecho igual a Dios Padre, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Realmente su pasión saludable abatió a los principados y triunfó sobre los dominadores del mundo. Liberó a todos de la tiranía del diablo y nos recondujo a Dios. Sus cicatrices nos curaron. Y, cargando con nuestros pecados, subió a la cruz. Y de este modo, mientras Él muere, a nosotros se nos mantiene en la vida. Y su pasión se ha convertido en nuestra seguridad y muro de defensa. El que nos ha rescatado de la condena de la ley, nos socorre cuando somos tentados. Señor Jesús, concédenos en estos días el don de la contemplación que nos permita profundizar en los misterios de nuestra salvación. Este Evangelio, Señor, nos presenta el fin para el que habías venido a este mundo, salvarnos y demostrarnos tu amor. Es lo que vas a realizar en esta Semana Santa, salvarnos de los lazos del enemigo, de la muerte, del sinsentido, del pecado, y demostrarnos que eres amor, y, por lo mismo, que nos amas con pasión, con locura, que nos amas hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Puede ser, Señor, que ya nos hayamos acostumbrado a leer o escuchar los relatos de tu pasión, pero ayúdanos a revivir esos momentos contigo. Ayúdanos a adentrarnos en lo que sentías: hambre, sed, sueño, cansancio, dolor, pena, vergüenza, en lo que pensabas, en lo que hacías. No es este relato una fábula terrible o un mito milenario. Esto es verdad. Tú padeciste por nosotros la traición, el abandono, la flagelación, un juicio injusto, una corrupta condena, un martirio espantoso, una muerte ignominiosa. Permítenos acompañarte en estos momentos y descubrir en ellos las enseñanzas que nos quieras dar para nuestras vidas. Jamás permitas que nos acostumbremos a verte crucificado y ayúdanos a vivir esta Semana Santa no como una más, sino como la ocasión propicia para conocerte y dejarnos amar. Hoy, Señor, queremos acompañarte en este inicio de tu pasión. Gracias, Jesús, por el amor tan grande que nos vas a manifestar estos días y siempre. Danos tu gracia para que esta no sea una Semana Santa más en nuestras vidas, sino que podamos realmente encontrarnos contigo y experimentar en primera persona el amor, el sacrificio y la generosidad que has tenido para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, así como tú lo eres con tu Padre Todopoderoso, nuestro Padre amado. María, Madre Santísima, que el inmenso dolor de madre que sientes por cada uno de tus hijos cuando sufre, nos ayude a recapacitar para alejarnos del pecado, que es el que nos lleva a la muerte. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.